Hola amigos, esto no va de españoles contra mexicanos, en absoluto. Esto no va de indígenas contra conquistadores, para nada. Tampoco va de historia, por cierto. Entonces, todo este asunto de que el rey Felipe VI tiene que pedir perdón por las supuestas atrocidades durante la conquista, ¿de qué va? Pues de la peor política posible, esa que enfrenta y divide, esa que se centra en inventarse un enemigo imaginario para endosarle todo lo malo. Así es el México de hoy, maravilloso y hermano país, encerrado en un estado fallido, gobernado por una banda de delincuentes. ¿Qué te parece si lo vemos? Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que combate la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Queridos mexicanos, Quien les habla es un charro de verdad. Sí, charro de Salamanca, en cuya universidad, por cierto, estudió Cortés, de cuya provincia salieron no solo otros conquistadores como Vázquez Coronado o Montejo, sino miles y miles de ganaderos, agricultores, médicos, arquitectos, frailes y jóvenes aventureros que se asentaron hace 500 años en México. Todos sus descendientes viven allí y, por supuesto, se han olvidado de sus orígenes después de tantas generaciones. La frustración y rabia que sienten porque esos españoles llegaron allí para conquistar y colonizar deberían dirigirla contra esa estirpe ya muy mexicana, no contra los españoles que viven hoy en España, que en su mayoría nunca pisaron en su país. Tampoco contra Felipe VI, cuya dinastía ni siquiera reinaba cuando Cortés conquistó México en nombre de Castilla. Si tienen ese resentimiento, consideren pedir explicaciones a los descendientes de los tlaxcaltecas, otomíes, totonacas, cholultecas y otras etnias que arrollaron el antropófago dominio azteca. Si eso no es posible o no les basta, descarguen también su frustración sobre la fatalidad de las enfermedades como la viruela que diezmaron a la población después de la conquista. Si se quejan de que les llevaron el oro, vean ustedes qué hacen con esas iglesias, palacios, acueductos y hospitales, porque esas construcciones todavía en pie no fueron gratis, se pagaron con el oro y la plata de su país. O sea, queridos mexicanos, si tanto les duele la conquista 500 años después, se lo tienen que hacer ver, porque ustedes tienen dentro de sus genes, de su cultura, ustedes son el resultado, encarnan a través del mestizaje infinito aquella conquista. Y no creo que quieran maldecir o escupir sobre sus ancestros, no solo los españoles, esos de Salamanca, por ejemplo, sino sobre todas esas naciones indígenas que en realidad fueron las que conquistaron e hicieron el México moderno. Asúmanse como son, igual que un español asume su legado, aciertos y errores, hazañas y desmanes de los celtas y los iberos, de los romanos y visigodos, bereberes y judíos. Había ángeles y había demonios. Ustedes también son ambos, porque todos somos parte del género humano. Aunque la verdad es que mexicanos y españoles somos primos hermanos, no lo podemos negar. No solo de sangre, sino de idioma, cultura, valores, cosmovisión, hasta en la música y gastronomía nos reconocemos. Actualícense sobre la realidad de la conquista, no se crean la propaganda de su gobierno que no hace otra cosa que distraer la atención sobre su manifiesta incompetencia para frenar la ola de asesinatos, la corrupción rampante y un narcotráfico que actúa con total impunidad. El Estado mexicano, por obra de López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, ya no logran controlar ni siquiera su territorio, pero sí controlan todos los poderes del Estado, incluyendo ahora el judicial. Para que el pueblo pase por alto su dictadura perfecta y totalitaria, saca del cajón un relato maniqueo y victimista inventado hace siglos por esos extranjeros para explotarles a ustedes. Aquel embajador gringo, Joel Robert Poinsett, que después de la independencia dijo que la culpa de vuestros males era de España. Aquel francés Napoleón III que se inventó que ustedes, los herederos de la Nueva España, ya no eran Hispanoamérica, sino Latinoamérica. En fin, una narrativa que se desmorona como castillo de naipes al leer a los historiadores más solventes e independientes.
Claro, hay que tomarse la molestia de leer para ponerse al día, para saber que la conquista española fue lo mejor que le pudo pasar a México con sus luces y sus sombras, para darse cuenta de que en 1521, con la conquista de Tenochtitlán, ganaron los buenos, 110 naciones indígenas y 500 españoles, mientras los malos perdieron para siempre, los aztecas, ese imperio antropófago, el más salvaje y sanguinario en la historia de la humanidad. Recapaciten, no pueden construirse como nación próspera y orgullosa sobre una mentira. Fueron liberados por ustedes mismos con una ayuda exterior, que en lugar de cobrarse el favor, en lugar de aniquilar al indígena como hicieron los ingleses en el norte, se quedó y se fundió, se mestizó con las poblaciones locales desde el primer momento. ¿Cómo van a tener nostalgia de ese imperio del mal? Ustedes, igual que yo, tenemos una herencia greco-latina, un idioma universal, unos valores cristianos. Hemos sumado y seríamos más importantes en el mundo si reconociéramos nuestro gran potencial. Pero insisto, si no me cree, deje a un lado sus emociones, por favor, no reaccione visceralmente, no se deje engañar y lea, infórmese y sobre todo no tolere que le bombardeen con esa ideología barata y simplona diseñada para dominarle. Veamos los hechos. México alcanzó poco antes de la independencia de España su mejor momento social y económico, y no lo digo yo, lo decía Alexander von Humboldt. El virreinato de Nueva España, que incluía a Filipinas y a una tercera parte de los actuales Estados Unidos, era la mayor potencia económica de Occidente, con un nivel de vida y alimentación de la gente trabajadora superior al existente en Europa en esa época. Sí, amigos, la decadencia llegó a México tras separarse de España, lo quieran reconocer o no. Estados Unidos se apropió del 62% del territorio mexicano, el territorio más rico en el siglo XIX, en lo que fue una expansión violenta que incluía masacres de poblaciones indígenas. Francia invadió México en 1862 y desde la independencia Inglaterra abusó económicamente del país, cobrando intereses desmedidos por préstamos que otorgaba. El verdadero saqueo, incluyendo el del oro y la plata de México, continúa hasta la fecha, a cargo de empresas de Canadá, Estados Unidos y China. Regresemos al pasado. Durante el virreinato, la Nueva España conoció una expansión económica sin precedentes. Se construyeron centenares de ciudades, se levantaron colegios, universidades, hospitales, se abrieron caminos y también se construyeron puertos y acueductos. Se codificó la gramática del náhuatl antes que la de otros idiomas como el inglés o el alemán. El 60% de la población hablaba lenguas indígenas. Sin embargo, 100 años después de la independencia, el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas cayó al 8%, como resultado de políticas aplicadas por las élites criollas. Fue bajo el gobierno independiente que se cometieron matanzas de indígenas como los yaquis, mayos y ópatas que fueron desplazados o exterminados mientras sus tierras eran confiscadas. Un ejemplo clave de la opresión indígena posterior a la independencia fue la política del presidente Benito Juárez, considerado por López Obrador como uno de los héroes nacionales de México. A pesar de ser de origen indígena, Juárez promovió la desamortización de tierras comunales indígenas mediante las leyes de reforma, dejando a muchos pueblos originarios sin medios de subsistencia y contribuyendo mucho a su empobrecimiento. Ni España, ni los españoles, ni su rey tienen que ver con aquel verdadero expolio y genocidio indígena que comenzó después de la independencia a manos, como hemos dicho, de las élites criollas y mestizas, y todo ello bajo un presidente amerindio. Sí, amigos, los descendientes de los españoles y de los pueblos precolombinos son los mexicanos de hoy. No tiene mucho sentido que los mexicanos se pidan perdón a sí mismos. Lo que sería grandioso y liberador sería dejarse de resentimientos y celebrar la rica herencia de México, tanto indígena como hispánica, abrazar la identidad mestiza y reconocer todo lo positivo que implicó esa fusión entre tantos pueblos. Tanto se insiste en la diversidad y en la inclusión y resulta que los mexicanos y todos los hispanoamericanos tienen muchas lecciones que dar al mundo, porque si el mestizaje es el pasado y el presente de Hispanoamérica, es el futuro de toda la humanidad.
Y hasta aquí, queridos amigos, este comentario personal e intransferible que rompe una lanza a favor de esos inquebrantables lazos de familia que unen a españoles y mexicanos. No los echemos a perder por esa rabieta caprichosa y malintencionada de esos rebeldes sin causa, un descendiente directo de gachupines y una señora judía originaria de Bulgaria y Lituania. Ellos no son México. Igual que el Borbón Felipe VI, tampoco es España, aunque la represente. Agradezco que comentes aquí abajo o en mi canal de Telegram. Aprecio tus me gusta y que te suscribas a este canal que hago con total y absoluta independencia. Gracias y hasta pronto.